Bienvenidos al primer video de la serie de biografías que estaremos realizando en nuestro canal. En esta serie de videos que haremos semanalmente, les estaremos contando sobre la vida de los científicos que modelaron la ciencia actual. Por supuesto, si desde la comunidad de Ciencia Curiosa tienen interés en aprender sobre la vida de algún científico en particular, no duden en dejarlo en los comentarios. Vamos a arrancar por todo lo alto. Comenzaremos por la personalidad de la ciencia más importante del siglo XX, al menos desde mi perspectiva. Quizás esa afirmación los tomó por sorpresa, ¿cierto? Pero veamos los logros de esta increíble mujer y científica, y después evaluamos si no merece ese reconocimiento, o al menos no amerita su nombre estar incluido entre los científicos más importantes del siglo pasado. María Salomea Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, que en ese entonces formaba parte del Imperio Ruso. Su padre era profesor de matemáticas y física y su madre era directora de una escuela primaria. ¿Se pueden imaginar los desafíos que enfrentaba para su educación María en su infancia? Según los registros del momento, María era una niña prodigio, con una memoria extraordinaria y una gran pasión por el aprendizaje. A los 16 años obtuvo una medalla de oro al terminar sus estudios secundarios en el Liceo ruso. Sin embargo, debido a la situación política y social de Polonia, no pudo asistir a la universidad, ya que las mujeres no tenían acceso a la educación superior. Esto provocó que María, porque todavía se le conocía como María, trabajase como institutriz y profesora, al mismo tiempo que participaba clandestinamente en la Universidad Libre, donde leía en polaco a mujeres obreras. Para el año 1885, María, que tenía en ese entonces 18 años, pudo financiar los estudios de medicina de su hermana Bronislava en París, con la condición de que ésta le ayudase, más tarde, a obtener una educación en Francia. Corría el año 1891, cuando con 23 años, María se trasladó finalmente a París y comenzó a seguir las clases de física y matemática en la Universidad de la Sorbona. Allí conoció a físicos ya reconocidos como Jean Perrin, Charles Mauryan y Aimé Cotton. Como pueden imaginar, quienes la conocieron en ese entonces cuentan que María trabajaba diariamente hasta altas horas de la noche en un pequeño ático de París y mantenía una vida modesta, dedicada casi exclusivamente a la ciencia. Es en esta época cuando María adopta la traducción al francés de su nombre original y comienza a hacerse llamar Marie. Para aquellos que llegaron a este video sin conocer la historia de Marie Curie, nuestro interés está focalizado en la parte científica más que en la parte personal, para que logren tener una dimensión de lo importante que fue Marie Curie para la historia de la ciencia moderna. Recuerden que apenas era el año 1891 cuando Marie Curie logró empezar a estudiar física y matemática en la Universidad de París, también conocida como Universidad de la Sorbona. En apenas 2 años en la universidad, Marie lograba licenciarse en física, siendo la mejor graduada de su promoción, y para hacerlo aún más interesante, apenas al año siguiente, en 1894, se recibía como la segunda mejor graduada en matemáticas. Por supuesto, todo esto no hace más que marcar el extraordinario talento y dedicación que tenía esta maravillosa mujer. Pero ¿sabían que todo esto pudo haber tenido un camino totalmente diferente? Incluso para aquellos que han leído sobre la vida de Marie Curie, esto los puede sorprender. Por esas casualidades, curiosidades, coincidencias que modulan la vida de todos nosotros, también estuvieron presentes muchas veces en la vida de Marie Curie. Según la historia, durante la infancia de Marie, su familia padecía penurias económicas propias de la situación de una Polonia bajo el yugo del Imperio Ruso. Esta situación obligaba a una joven Marie Curie a trabajar como institutriz en casa de unos parientes de su padre. Durante este periodo, conoció por primera vez el amor, y afortunadamente, hemos de decirlo, por lo menos para la historia de la ciencia, también conoció la desilusión. Se cuenta que la familia Zworsky rechazó el matrimonio de su hijo con la joven Marie, debido a la situación económica de la familia Sklodowska. Quizás deberíamos también agradecer a la familia Zworsky por haber impedido ese casamiento,
abriendo la puerta para que una brillante mujer pudiera hacer grandes cosas por el mundo. Volviendo a la década de los 90 del siglo XIX, una reciente graduada de Física y Matemáticas de la Universidad de París conoce por primera vez a su esposo. Estamos hablando del año 1894 y es el momento en el que Marie conoce a un físico francés que por entonces se dedicaba al estudio del magnetismo y respondía al nombre de Pierre Curie. En aquel entonces Marie fue introducida a Pierre, quien tenía ya un laboratorio en la Universidad de la Sorbona y podía ayudar a la joven Marie a acomodarse y comenzar su trabajo en el campo de la física. Permítanme un juego de palabras, ¿sí? Según se cuenta, estos dos físicos desarrollaron una química inmediata, lo cual derivó en el comienzo de una hermosa, pero tristemente no duradera relación. Marie y Pierre Curie se casaron el 16 de julio de 1895, apenas un año después de haberse conocido. Pero ¿sabías que Marie rechazó la primera propuesta de matrimonio de Pierre? Inicialmente, la intención de Marie era volver a Polonia para desarrollar su carrera científica y así ayudar a desarrollar la ciencia en su patria. Esta fue la razón por la cual rechazara la primera propuesta de matrimonio de Pierre. Sin embargo, que Marie quisiese regresar a Polonia no iba a disuadir a Pierre de su interés en quien era sin duda una persona extraordinaria. Según registra la historia, Pierre estaba dispuesto a mudarse a Polonia con Marie y enseñar francés para ganarse la vida. Es conocido que Marie Curie realizó muchísimos descubrimientos revolucionarios en su carrera científica. Recordemos que Marie Curie comenzó su vida profesional en 1894 y apenas 2 años después el científico Henry Becquerel descubrió la radioactividad. Esto despertó el interés inmediato de Marie Curie, quien convirtió el estudio de la radioactividad como su principal campo de investigación. El interés mostrado por Marie y las proyecciones que este campo mostraba provocó que Pierre abandonara sus estudios en magnetismo para unir fuerza con su esposa en este nuevo campo de la ciencia. La experiencia de Pierre, unido al genio incomparable de Marie, iban a provocar grandes avances en este campo en muy poco tiempo. Uno de los primeros descubrimientos de Marie fue realizado empleando un aparato inventado por su marido que medía las corrientes eléctricas producidas por los rayos que eran emitidos de materiales radiactivos. Haciendo uso de ese aparato, descubrió que la radiactividad no dependía de la forma o el estado del material, sino que era una propiedad atómica de ciertos elementos químicos. También descubrió que algunos minerales, como la pechblenda, eran más radioactivos que el uranio puro, lo que le hizo sospechar que contenían elementos desconocidos. Tan temprano como el año 1898, Marie y Pierre Curie anunciaban el descubrimiento de 2 nuevos elementos químicos: el polonio, nombrado en honor al país natal de Marie, y el radio, ambos mucho más radioactivos que el uranio. Para aislar estos elementos en estado puro, tuvieron que procesar toneladas de mineral con métodos químicos laboriosos y peligrosos. Recuerden, eran 2 físicos trabajando en química analítica, sentando las bases para la fundación de la química nuclear. Según se cuenta, el trabajo se desarrollaba en un laboratorio muy precario que habían montado en un cobertizo que tenía muy mala ventilación y no contaba con un buen recubrimiento contra el agua. Según el científico alemán Wilhelm Oswald, el lugar de trabajo donde realizaban gran parte de sus primeros descubrimientos era un cruce entre un establo y un cobertizo para patatas. Los trabajos de Marie y Pierre Curie tuvieron una repercusión en el mundo científico y en la sociedad inmediatos. Tal fue así que tan pronto como el año 1903 recibían a modo compartido el Premio Nobel de Física por sus trabajos fundacionales en el campo de la química y la física nuclear. Se puede considerar a Marie Curie como la madre de la química nuclear y la física nuclear. En general, sentó las bases para el desarrollo de las ciencias nucleares. Si bien, aún hoy en día, la desconfianza y el desconocimiento crean muchas dudas sobre las ciencias nucleares, les aseguro que formará una parte fundamental en el devenir de las sociedades. Dejemos en claro que estamos hablando del uso pacífico de las ciencias nucleares, ¿sí? No me vengan ahora con las bombas atómicas. Volviendo con nuestra protagonista del día.
Marie Curie fue la primera mujer en ser distinguida con un premio Nobel, pero recibió durante su carrera múltiples reconocimientos por sus grandes aportes a la ciencia. Sin duda, las distinciones y honores ponen en relieve la importancia del trabajo científico de esta gran mujer, pero lo más interesante es que sus trabajos no solo tenían un valor teórico, nada más lejos de la realidad. Sus trabajos derivaron en aplicaciones inmediatas que beneficiaron a la sociedad. Por ejemplo, sus trabajos fundacionales contribuyeron a desarrollar aplicaciones prácticas de la radioactividad, como el uso del radio, el elemento químico, para tratar el cáncer y otras enfermedades. Junto con su marido, fundó el primer laboratorio dedicado al estudio de elementos radiactivos del mundo. En este se formaron numerosos científicos, entre ellos su hija Irene, quien años después ganaría el tercer premio Nobel de la familia Curie. Marie Curie recibió su segundo premio Nobel en 1911. Esto la convertía en la primera persona en recibir 2 premios Nobel, hito luego igualado solo por 4 científicos más. Pero lo que hace único el trabajo de Marie Curie es que este segundo premio Nobel le fue otorgado en química. Recordemos, el primero le había sido otorgado en física, el segundo, en 1911, en química. El premio Nobel le fue otorgado por su descubrimiento de los elementos químicos polonio y radio y las investigaciones para estudiar el radio en particular y todas sus propiedades radioactivas. Hasta la fecha, Marie Curie es la única persona con 2 premios Nobel en 2 campos de la ciencia diferentes, uno en física, 1903, y el otro en química, el de 1911. El único otro científico con 2 premios Nobel en 2 campos diferentes es Linus Pauling, pero en su caso el segundo fue un Nobel de la Paz. Pero de Pauling hablaremos en nuestro próximo episodio de esta serie de biografías. Lo que es importante es que tengan presente que hasta el día de hoy, Marie Curie es la única científica que ha recibido 2 premios Nobel en 2 áreas del conocimiento o en 2 áreas de la ciencia diferentes. Y no sé si hay alguien que en los próximos años pueda acercarse a ese hito. Demuestra su vocación científica y su capacidad para entender y aplicar la ciencia en las diferentes aristas o ramas que ésta tiene. Volviendo con la vida de Marie Curie, es importante destacar que durante la Primera Guerra Mundial, Marie participó activamente en el esfuerzo bélico. Desde su posición como la primera profesora de la Sorbona, decidió contribuir con su conocimiento a desarrollar unidades móviles de radiografía que permitían diagnosticar las heridas de los soldados en el campo de batalla. Primera aplicación médica de la radioactividad. Como pueden imaginar, la vida de Marie Curie estuvo siempre llena de avatares. Se conoce que Marie Curie enfrentó muchas veces a la adversidad y siempre logró sobreponerse a ella. Su amor por la ciencia, su dedicación a la ciencia, era la guía de su vida. Para ponerles solo algunos ejemplos de las dificultades que Marie Curie enfrentó en su vida, deben recordar que la muerte de Pierre ocurrió en el año 1906, cuando la pareja se encontraba en la cresta de la ola científica. Además de esta situación, Marie Curie enfrentó a lo largo de su vida problemas de discriminación. Fue siempre la primera mujer o era la abanderada de la ciencia para las mujeres. Recibió muchos ataques de la prensa por su vida personal, por algunos escándalos que no vamos a entrar a valorar. Era siempre observada con una lupa extrema. Y tengan presente que por suerte, en ese entonces, no existían las benditas redes sociales. A pesar de todo esto, Marie Curie tuvo una vida de éxitos científicos innegables. En su caso se puede decir que dedicó su vida a la ciencia y que incluso esto puede haberle costado su vida. Los trabajos pioneros que ella y Pierre desarrollaron en el campo de la física y la química nuclear vinieron con un costo enorme a su salud. Marie Curie fallecía el 4 de julio de 1934, solo un año antes de que su hija Irene obtuviera su premio Nobel en química. Tenía para entonces 66 años y se estima que la causa de muerte fue una anemia aplásica provocada por la exposición prolongada a la radiación. En aquel entonces su cuerpo fue enterrado junto al de su esposo Pierre,
pero en 1995 sus restos fueron exhumados y trasladados al Panteón de París, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este honor. Y creo que para esta altura nadie puede discutir que si alguien reunía méritos era sin duda Marie Curie. Su legado científico y humano sigue inspirando a generaciones de científicos y científicas, y su nombre está asociado a numerosas instituciones, premios y proyectos dedicados a la investigación y la educación. Esto ha sido nuestro pequeño homenaje a la vida y obra de Marie Curie. Sus aportes cambiaron la historia de la ciencia y la humanidad para siempre, y dejaron un legado imperecedero. Sus trabajos pioneros sobre la radioactividad abrieron un mundo nuevo en la ciencia, y eso es algo solo reservado para pocos elegidos. Esperamos que este video les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta fascinante personalidad. Por hoy nos despedimos, esperando encontrarlos en próximo video de Ciencia Curiosa. Mientras tanto, tengan un lindo día y sean curiosos.